Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Refice y como ustedes saben, lo que se pretende en este programa es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que tiene que ver con la alienación parental y los derechos de las niñas. Quédese porque se va a poner muy interesante este programa y seguramente le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Sigamos adelante con este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa acerca de la alienación parental y los derechos de la niñez. Para ello he convocado a una serie de expertos en la materia, peritos en la materia, abogados postulantes, psicólogos. Tenemos aquí un panel muy completo, un panel que va a nutrir seguramente todo este tema acerca de la alienación parental, a los cuales les agradezco mucho que se encuentren aquí. Y bueno, primeramente las damas, como dicen, ¿no? Primero quisiera presentar aquí a la psicóloga Evelyn Citlali Alonso Soto, que se encuentra aquí con nosotros. Ella es directora general de Psicoterapia Integral y Problemas de Aprendizaje. Bienvenida aquí al programa. Gracias, muy buenas noches. Bien, también tenemos aquí de mi lado izquierdo al doctor Raimundo Alejandro Martínez Villegas, el cual es catedrático del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Bienvenido aquí. Gracias por la invitación. De igual forma, tenemos aquí al doctor Juan Ravindrana, Cisneros García, que es rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muchas gracias por la invitación. Aquí al programa. Y por último también nos acompaña aquí el licenciado José Ferreira Novella, defensor de derechos humanos, consejero fundador, colectivo social, Una Sola Voz. Bien, bienvenido aquí al programa. Bueno, pues iniciamos con este programa. Yo quisiera preguntarle aquí a la psicóloga si nos puede comentar qué es esto de la alienación parental, ¿no? ¿Alguna definición o no sé qué signifique como tal la alienación parental? Claro que sí. Bueno, este término fue nombrado por primera vez por el psiquiatra Richard Gardner en 1985 y es un término que se le da a trastorno cuando uno de los progenitores genera odio patológico en los hijos, ¿sí? Y es un odio injustificado. También se le conoce como el lavado de cerebro por la campaña de difamación que se hace hacia este progenitor alienado a través de chantajes, mentiras, críticas, burlas, ¿sí? Donde la percepción del menor está completamente difuminada. Entonces, a esto se le conoce como el síndrome de alienación parental, se conoce como SAP. Ok, yo he escuchado en las calles la parte de que le llaman síndrome de alienación parental. Exacto. ¿Es un síndrome, es un trastorno o son iguales un trastorno y un síndrome? No son iguales, pero lamentablemente todavía no está completamente clasificado. De hecho, en el DSM-4, DSM-5 ya revisado, aparece como trastorno materno filial. O sea, todavía como tal, SAP, en algunos lo encontrará, en otros no. Entonces, por eso está. Bien. No sé si aquí el doctor Raimundo nos pueda comentar un poquito acerca de esta parte de la alienación, porque
Tengo entendido que anteriormente le llamaban alineación, no tanto alienación. No sé si usted conoce el por qué cambió esta palabra y por qué fue alienación en vez de alineación como tal, ¿no? Como decía la psicóloga, aquí hay una cuestión de términos, hay una terminología que está mal aplicada. Bien. Y hace un momento con la psicóloga yo comentaba que es tan grave la situación que incluso la legislación, los jueces, le temen a este término. Claro. Porque es un término que, si bien es cierto, todavía no se define de una manera clara, sí está incidiendo de una manera directa en todos los juicios que se están promoviendo, sobre todo de divorcio, y con los juicios de guardia y custodia, con los regímenes de visitas. Pero yo creo que aquí lo interesante sería que conforme vaya avanzando la legislación, conforme se vayan promoviendo juicios, conforme se vayan promoviendo juicios de amparo incluso, la terminología tiene que ubicarse precisamente en que si es un síndrome o se utiliza otro término. El problema es que en derecho, cuando se mezclan términos que no son netamente jurídicos, entramos en una situación difícil, como si entráramos en un abismo, en donde llega un momento en donde no se puede determinar realmente por la legislación cómo es o cómo debe de llegar a ser este término, porque este término es polémico, ¿eh? Claro. Y entonces el darle una situación perfecta o ubicar este término en la legislación es muy difícil. Y considero que estamos precisamente en vías. Ahorita nuestra legislación lo contempla este apartado de alienación parental en el Código Civil. El Código Civil lo contempla. El Código Penal no lo contempla. No lo contempla. Y me gustaría que el doctor Juan Ravindrana sería el que profundice un poco más en esto, porque ante esta situación que hemos estado viviendo, vemos que los derechos humanos de los menores están trastocados definitivamente, ¿no? Bien. Porque los jueces, al no hacer una investigación exhaustiva con quién debe de estar el menor, sin pensarlo, el mismo juez está trastocando derechos humanos del menor porque no le está dando la oportunidad de estar con quien él quiere. A lo mejor quiere estar con los dos. Y ahí es donde entramos precisamente en unos conflictos realmente difíciles para los menores. Doctor Cisneros, ¿usted qué piensa con respecto a este? Es que digamos que la terminología como tal no ha sido del todo clara. No. Le digo, yo tengo entendido que anteriormente le decían alineación porque se alineaban, digamos, alguna figura a lo mejor paterna, materna con un niño y alineaban ciertas cuestiones, ¿no? Pero ya después se dijo que no debía de haber sido en esa forma, sino que debió de haber sido alienación por el síndrome que señala aquí incluso la psicóloga. Más sin embargo, no sé cuál sea su pensar, porque sí, es una palabra que engloba muchas cosas totalmente. Incluso hay estadísticas en Estados Unidos de muertes que se han dado por la alienación parental sufrida por niños que a lo mejor cuando ya son adultos se dan cuenta que ellos fueron objeto de alienación parental y pues se escudan luego en drogas, en vicios de alguna otra forma y pueden llegar a morir. No sé usted qué opinión tenga con respecto a... bueno, cuando hablaban de alineación, pues ni que fuera un auto, ¿no? O sea, claro, para alinear y balancearlo, ¿no? Alinear Ojalá y se pudiera hacer, ¿no? Claro, sí, pero sí fue un error de la legislación, incluso en Aguascalientes lo vimos, ¿no? Que así le pusieron alineación y luego rectificaron. Claro. Sí, es de alienar, ¿no? Porque efectivamente de lo que se trata... Incluso, por lo que tengo entendido, la alienación, la palabra alienar como tal, proviene de la palabra separar como tal. Así es, hacer ajeno. Que sería lo correcto, ¿no? Digo, independientemente del término psicológico, ¿no? Pero, así es. Sí, el problema es que los psicólogos siguen peleando el tema de que no existe, ¿verdad? Porque no está en el DSM-5, lo que, bueno, ahorita nos comentaba la psicóloga, pero la realidad es que está en la ley. Y está en el Código Civil, en el 323 séptimos. Y, cada estado de la República lo debe de tener, ¿no? Lo debe de tener, sin embargo, a la fecha solamente 16 estados que lo han regulado. Hubo un exhorto por parte del Senado precisamente a las legislaturas de los estados para que legislen en esta materia. Yo he escuchado a muchos psicólogos decir que esto no existe, jueces propios decir eso
es una vacilada, ¿no? Pero ¿cómo no va a existir? ¿Cómo no va a existir? Los que de alguna manera lo hemos vivido en carne propia nos damos cuenta que existe, ¿no? Mire, yo soy abogado postulante y obviamente me tocó el nacimiento a mí del Centro de Convivencias Familiar supervisado por el Tribunal Superior de Justicia, en este caso de la Ciudad de México. A lo largo del funcionamiento de dicho centro he visto pues cómo se ha desarrollado cosas y que gracias a ese centro se ha podido disminuir muchas veces esa alienación parental, porque hay niveles de alienación, puede ser mínima, media y máxima como tal. Sí, fíjate que hay un libro muy interesante, el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se llama Alienación Parental. Y en la parte final trae una estadística de todas las programaciones que se hacen en el Centro de Convivencia Familiar, solamente el 32% se llevan a cabo. Es muy lamentable ver que las personas incumplen con las órdenes de los jueces. Es que es un fenómeno que surge desde un principio cuando la persona impide, ¿no? Impide esa relación con el menor. El problema es que aquí vemos que no hay una acción decidida por parte de las autoridades para precisamente crear ese vínculo, ¿no? O sea, que no se rompa el vínculo. Porque rompiendo el vínculo es un problema volverlo a restablecer. Entonces, y aquí es donde viene lo que nos comentaba la psicóloga, viene una campaña de difamación en contra del otro que no tiene la guardia y custodia, y entonces el niño llega a odiar al padre, ¿no? O a la madre que no tiene la guardia y custodia. Y el problema es de que, como casi la mayoría de los casos, quien lleva a cabo este tipo de acciones, no digo que sean todas, son las mujeres que tienen el 97%, 93% de la guardia y custodia de los menores, está documentado también en el libro. Entonces, pues el problema es que se convierte como una lucha de género, ¿no? Lo quieren llevar a ese campo cuando no lo es. Bien, y vamos a una pequeña pausa comercial que nos está ganando aquí el tiempo. Regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, nos quedamos aquí platicando con el doctor Cisneros. Lamentablemente lo tuve que interrumpir por cuestiones de tiempo, pero nos estaba comentando las estadísticas, toda esta parte. Es muy lamentable ver que la gente no le hace caso a los jueces familiares. Es una circunstancia, y sobre todo cuando se aplican las llamadas medidas de apremio. Bueno, pues todavía puedo apelar, tú bien lo sabes, todavía me voy al amparo. Es a lo mejor un arresto, ¿no? Que tiene como finalidad el lograr que haya esa reconexión, esa convivencia con el menor, pues se la pueden aplicar en 1 año, 2 años, 3 años, lo que dure el amparo, ¿no? Y mientras yo como, ya sea padre o madre, porque es para los dos, ¿no? Como tal, mientras ya me privé de poder ver a mi hijo 2 años y poder ver su desarrollo 2 años, porque eso ya no lo compra ningún dinero, ninguna moneda, ni podemos regresar el tiempo. Entonces sí es yo siempre he sido de la idea que en un proceso familiar se vuelve una lucha de poderes y lamentablemente siempre termina en algún acuerdo, en algún convenio de alguna forma, pero cuando ya se desgastó muchísimo, a lo mejor en tiempo, muchas cosas, y deberían de pensar las dos partes, la parte de que quienes sufren más son los menores, porque lamentablemente ellos, no sé, y va para todo el panel, ¿no? Obviamente, y sobre todo derechos humanos, ¿no? Como tal, la parte de, si yo soy niño y sé que va mi papá a mi casa, están peleándose, mi papá se va, mi mamá se queda llorando, yo llego, la veo y le pregunto, ¿qué te pasó? Y me dice, no, nada, déjalo, no hay nada, déjalo. Y no me quiere decir, pues yo inconscientemente veo como que mi papá, pues agredió de alguna forma, a lo mejor pasiva si quieren, o de alguna forma, pero le empiezo a tener un sentimiento muy fuerte en contra de él por la parte de cómo me dejas así a mi madre, ¿no? Como tal. Entonces, aquí el panel, obviamente, son cuestiones muy, muy delicadas. Estos niños que yo he visto que sí presentan una alienación parental muy, muy fuerte como tal, odian a su papá, lo quieren matar a su papá incluso.
o a su mamá, digo, porque es de los dos lados, ¿no? Hay mamás que también son Sí, sí, medio especiales o que hay una conexión mayor entre el menor y el papá. Pero no sé aquí, por ejemplo, don José Ferreira, ¿usted qué piensa como derechos humanos? Porque los niños no tienen la capacidad de estarse defendiendo del todo y más de unas cuestiones pasivas, ¿no? Así es. ¿Ahí qué puede pasar o qué deben de hacer? Yo les comento un poco acerca de cómo se vive en el campo de batalla. Como civil, como justiciable, que es donde realmente se palpa lo que el doctor hace rato mencionó acertadamente, se trastocan los derechos humanos de los menores. Claro. Entonces, ahora como sociedad civil nosotros estamos anunciando que hay alienación institucional. Le ponemos parental y después entre comillas institucional. No porque las instituciones fallen, sino porque las personas que integran en esa institución, en este caso jueces, secretarios de acuerdos, secretarios proyectistas, magistrados, tú comentabas hace un instante que pasa un año o dos y se va rompiendo y se va destruyendo ese vínculo. Bueno, llegas a la justicia porque precisamente los particulares no logran ponerse de acuerdo y el Estado tiene que entrar en función para regular la actividad entre los individuos. Claro. y haya la sana convivencia. Ok. Cuando llegamos, imagínate que hay un conflicto entre adultos y el menor tiene 2 y 3 años. Si me equivoco, yo le pediría aquí a nuestros doctores en Derecho que me corrijan, pero como dice, y en los tratados internacionales también dice, y es un derecho constitucional, que los menores tienen el derecho de ser oídos en audiencia, y así establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Código Civil. Tienes que presentar a tu niño de 2 años rigurosamente para que se te decreten las convivencias. Ahora, ok, ese no es el problema, pero si la contraparte que tiene la custodia en ese momento o el depósito del menor no lo lleva, en 3 meses, y como mencionaba el doctor Cisneros, un medio de apremio de 3,000 pesos, ridículo, pues lo paga. O se ampara y se van 3, impugna 6, las multas. Exactamente. Totalmente. Se van hasta 3 o 4 años y no hay convivencia. Claro. Y el juez, que está facultado en el propio Código de Procedimientos Civiles de la ley a actuar de oficio, claro, podía arrestar desde un inicio para apremiar de esa forma para que lo presente, y no lo hace. Entonces se vuelve cómplice y transgresor, claro, de los derechos humanos del menor. Ese niño que tiene 3 años, si se tardaron 2 años para que le decreten convivencia, ya pasaron 2 años, que platicaba con la psicóloga, que representa más del 40%, casi el 40% de su vida, en donde se forma su personalidad y ya desconoce por completo a su padre, y donde está además recibiendo información. Que a lo mejor el papá no es tan malo, porque luego claro, dice el dicho que el malo no es tan malo y los buenos no son tan buenos. Así es. Platicando en algún tiempo, bueno, concluyo la idea. En ese sentido, el niño llega y le dicen, es tu papá. Probablemente ya su recuerdo no sea el más adecuado. Además de que creó incluso una parte de un temor muy fuerte de que siente que si lo ve el papá le va a hacer algo. Porque yo he platicado con niños que los niños me dicen, es que yo ya veo a mi papá como si fuera alguien que me va a venir a hacer un daño irreparable. Pues, ¿cómo te va a hacer un daño? Si lo que está peleando es verte, ¿no? Y quiere platicar contigo y jugar contigo y conocerte y volver a restablecer ese vínculo como tal, ¿no? Aquí, digo, yo he platicado también este tema a lo largo de muchos foros judiciales y muchas cosas. Yo les quisiera hacer la pregunta aquí a todo el panel. Es una pregunta un poco complicada y obviamente no vamos a coincidir todos, o si coincidimos, qué bueno, pero si ponemos una comparativa de nuestro país con a lo mejor Estados Unidos de Norteamérica, cuando tienen que celebrar esas convivencias, que es un derecho que tienen tanto los papás con los hijos como los hijos con los papás, y que las mamás son las que muchas veces truncan todo eso con la finalidad de ser una factura de cobro, digamos, y viceversa, no más hablo de mujeres a hombres, sino que puede ser de los dos lados. En Estados Unidos, platicando en algunos foros judiciales, me decían, mira, nosotros no tenemos tanto ese problema. ¿Por qué? Porque los jueces de aquí, a través de los sheriff, cuando está ordenada la convivencia, quiera o no quiera el niño, lo agarran al niño
lo sujetan, obviamente no lo están golpeando, ni mucho menos, ¿no? Nada por el estilo, y se lo entregan al papá para que lleve a cabo la convivencia. En la Ciudad de México, o por lo menos en nuestro país, es un poco complicado llegar a esos grados, porque cualquier actuario judicial no se va a atrever a que si el niño dice no quiero ir, no lo va a agarrar y va a decir tome, aquí está su hijo, o un juez, tampoco lo van a realizar. Pero ¿qué es más malo? Porque esa parte de agarrar el sheriff por orden de un juez norteamericano y llevar al niño y ponérselo al papá y se van, y a lo mejor el primer día, el segundo día va a ser incómodo, pero después ya se va a restablecer de una forma mucho más rápida el vínculo con el papá, ya no va a tener ese temor, evitamos un poco la parte de la alienación parental, pero en México lo estamos propiciando todos con nuestra legislación, con estos candados que, como bien señala aquí el don José Ferreira, lamentablemente por respetar demasiado los derechos, nos estamos volviendo parte todos, ¿eh? Entonces, no sé qué opinión merezca esa pregunta a todo aquí el panel con respecto a eso. ¿Cuáles serían las posturas que ustedes creen que sea lo mejor? Sí, fíjate que un día me tocó estar en Alemania con mi hermana, en Múnich, y una amiga de ella, ¿no? Latina, se le ocurre pegarle al esposo. No, hombre, pero rapidísimo fueron por ella y a la cárcel, ¿no? O sea, la dejaron ahí guardada la semana y le dijeron, ¿le vuelve usted a pegar al marido? Y no sabe, aquí se va a aventar 6 meses. Se le quitó. Claro, es que digamos que son correctivos que se tienen que hacer. La célula de toda sociedad es la familia. Así es. Y es una célula muy complicada, muy compleja incluso en muchas cosas, pero si uno... Es como permitirle a un niño hacer berrinches todo el tiempo y soportarlos, pues va a crecer el berrinche. Entonces ahí lo que necesitamos es obviamente tratar de abocarnos a sanear todo esto, ¿no? Se nos está terminando el tiempo de este bloque, pero seguimos ahorita en el próximo. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, se quedó, digamos que la pregunta en el aire, ¿qué es mejor? Me gustaría contestar la pregunta. Bueno, Claro. Mi punto de vista es, en un principio tal vez va a ser un choque para el menor. El que alguien llegue, lo tomen, lo suban y lo lleven con el papá. ok, ajá. Pero al mismo tiempo le va a permitir generarse una percepción propia de ese papá alienado. Y va a permitir corroborar todas estas ideas que le han ido transmitiendo, todas estas imágenes, tanto visuales como auditivas, de este papá alienado. Entonces, Pero ese lado sí lo llego a visualizar, pero no es un choque para un niño el que por la fuerza lo agarres y lo entregues en algo que no quiere él estar. Que, o sea, digamos, destapo un hoyo o tapo un hoyo para abrir otro. No sé ahí cuál sería, qué es lo mejor. Yo todavía estoy, digamos que, viendo cuál sería la respuesta más óptima. claro. Pero no lo sé, porque luego los niños dicen, es que yo no quería ir y me llevaron por la fuerza. Me obligaron. Me obligaron. Sí, tal vez aquí, bueno, ya volviendo a la parte jurídica, sería desde el hecho de que algún perito en psicología tuviera como tal esta plática, ¿no? Como concientizada con el menor. Informarle para que no sea como tal un golpe muy abrupto, que sí va a ser, pero disminuirlo en cierta forma. ¿Pero antes del hecho o después del hecho? No, antes del Antes del hecho. antes del hecho. ¿no? Ok. Esta plática para concientizar al menor y también generarle la expectativa de que él puede formar una percepción, como quitarlo del medio de la disputa entre sus papás. Hay muchos pequeños que llegan a consulta y manifiestan estar muy cansados de ver cómo sus papás se pelean, incluso hasta no se es un ambiente sienten, sano. No, exacto, tampoco. hasta se sienten responsables de esas disputas, Claro. ya incluso O legales. se meten a la ¿sí? disputa, ¿eh? Porque O luego, se o sea, meten. a lo mejor el problema es papá, mamá,
y el niño dice, yo también ya quiero opinar, y Sí. se mete a la disputa cuando no se debería meter, porque realmente también pues tiene mucho que perder también. Se generan alianzas Claro. con algún progenitor. Entonces, bueno, en esta forma, en cierta forma, todo va a ser como vulnerable para el menor, ¿no? Si no ve a su papá o a este padre alienado, ¿no? Se va a perder esta vinculación con él, se va a perder de esta identificación con este progenitor, de esta convivencia, ¿no? Simplemente Eso es desde peor, la esa parte, percepción, ¿no? Sí, exacto, sí. ¿no? Y en cierta forma al resolverlo, ¿no? De esta manera, ¿no? Pues le están permitiendo al menor corroborar, porque son muchas las manipulación mental que se le hace. Por eso también se habla de que el SAP está considerado como una forma de maltrato infantil, debido a que no benefician el desarrollo del menor. Claro. O sea, lo están agrediendo constantemente. También se habla como una especie de acoso psicológico, porque es de una forma consistente y sistemática. Todas estas burlas, chantajes, amenazas. Entonces, al actuar de esta forma, se puede permitir al menor tomar su propia percepción, ¿no? Hacerse su propia idea. Ahora, con respecto un poquito más a los derechos humanos, de aquí a don José Ferreira, y bueno, también el doctor Raimundo, yo platicaba en Estados Unidos, insisto, con unos abogados de allá, que me decían, es mejor esta parte de por la fuerza. Yo les decía, sí, pero el trauma que puede tener el niño y toda esta parte, ¿no? De ahí ellos me decían, pero ¿cuál trauma? Si lo estás acostumbrando a que respete el Estado de Derecho. Correcto. Me decían, para que vea que no se puede ir a manifestar al ángel nada más porque quiere y demás, o que puede tomar los camiones, o que puede hacer lo que sea. Existe un Estado de Derecho. Así es. Y en ese Estado de Derecho, si es por la fuerza, pues es por la fuerza. Entonces, no sé qué opinión tienen ustedes con respecto a esto. Doctor, primero. Muy interesante el cuestionamiento. Si bien es cierto que dentro de los dos niveles en los que se va a manejar el menor, por un lado el afectivo y por otro la enseñanza que se le están dando de las normas, que debe respetar las normas, yo pienso que la cultura tiene que ver. Claro. México tiene una cultura muy proteccionista. Vemos casos de madres que ya son de edad avanzada y siguen viendo a sus hijos de 50 años en adelante como si fueran unos niños de 9 años. El abrazo del oso que le llaman, entonces, ¿no? es cierto, y yo comparto esa opinión de que desde pequeños se les deben de enseñar las normas básicas, ¿no? Yo he peleado mucho la parte de que todo es derechos humanos, pero ¿y cuáles son los deberes humanos? Así es. Porque los niños también tienen deberes humanos. Claro. Deberes humanos hasta con su cuerpo, con su familia, con su sociedad, con su nación como tal. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que se les tiene que enseñar, pero sí es un golpe medio duro que un niño aprenda cuando lo agarra un sheriff, a lo mejor un señor que mide 2 metros y tantos y está así, lo agarra y dice, te vienes para acá, pues, ¿qué me vas a hacer, no? O sea, Y es que tiene que ver precisamente con la forma en cómo se hacen respetar esas normas. Porque si desde pequeños se les enseña a respetar todo tipo de normas que pueden existir y que debe de respetar la ley, entonces el niño va a crecer con una cuestión de que yo tengo que respetar la ley. claro. Y no se va a mover para un lado ni para el otro. Pero cuando el niño está en medio de una batalla y él está en el centro y no sabe ya para dónde, pues precisamente es donde se ven los casos donde los hijos amenazan hasta de muerte a los padres, ¿no? Claro. Porque traen ellos esa cuestión psicológica, esa situación mental de que tal o cual papá fue el responsable de que yo no tuviera una familia normal como todos los demás la tienen. Y entonces es una Pero cuestión... ¿cuál es la familia normal? Porque tendríamos que verlo claro, bajo unas ópticas claro, muy... porque entraríamos al terreno como el tema de la justicia, ¿no? La justicia para los menores. Bueno, a nosotros en la universidad nos enseñan de que justicia es dar a cada quien lo suyo, sí, pero... Pues, pero ¿qué es lo tuyo? ¿Qué es lo correcto ¿y qué es para lo que te cada van a uno y dar para el como otro? tal, ¿no? Entonces, sí, el menor, y yo creo que a todos nos deben de enseñar, de la edad que sea, que las normas se deben de respetar, Totalmente. sobre todo las jurídicas, ¿no? Ahí hay algo que es bien importante. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió unos cuadernillos para niños de 3 a 5 años, donde habla de los deberes del menor.
La propia ley para niños y niñas y adolescentes de la Ciudad de México dice que los padres, no recuerdo el artículo, pero es por ahí del 80 en adelante, debemos y tenemos la obligación de enseñarle sus derechos y deberes. Pero aquí es donde volvemos al sistema proteccionista. A mí se me ocurrió llevar al centro de convivencia, porque yo voy, mi cuadernito. Mi niña va a cumplir 10 años en el mes de julio, y llevo mi cuadernito, le digo al trabajador social, mira, aquí está, comisiones de 3 a 5 años, algunos lapicitos, pues obviamente, como tengo un caso de alienación severa bajo mi apreciación, pues no me lo acepta. Cuidado. Le está hablando al menor de trámites de juicio. El resultado es que como tenemos un protocolo de actuación para los jueces cuando imparten justicia con perspectiva de género, pues ya nos amolamos los varones, porque si lees ese protocolo, no es muy diferente a la ley de acceso a una vida libre de violencia de mujeres. O sea, si alzo la voz, si la miro feo, como las campañas de vez ahora que hay en Ciudad de México de que cuidado si te miran así miran a tu esposa, así, este tipo de cosas, pues por eso hablo de la alienación institucional. Y esa alienación finalmente ¿a quién afecta? A los niños, porque viene desde la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la encargada de proteger y velar por los derechos constitucionales. Pues resulta que no los vela, sino por el contrario, promueve la separación y la lucha de géneros. Claro. Cuando ahí es lamentable, porque a mí me ha tocado ver muchos jueces, muchas juezas, por así decirlo, para que no digan que no hay claro. lenguaje sexista o algo. Me ha tocado ver que algunos se extralimitan ya en sus funciones como tal. En alguna ocasión tuve que revisar una sentencia donde la juez señaló que la mamá tenía una alienación parental del hijo, pero que tenía secuestrada la mente del menor. Caray. Y yo me quedé así, y así fundamentó y motivó su resolución, secuestrada la mente. Y yo hasta dije, bueno, ya estamos entrando a cuestiones muy raras, muy desconocidas, pero bueno, vamos a una pausa comercial, regresamos. Bien, estamos de regreso y bueno, estábamos platicando. Veo aquí un poco inquieto al doctor Cisneros. Si quisiera que nos comentara. Fíjate que la pregunta que hacías es muy interesante, porque a mi hijo, por ejemplo, él no presenció cuando arrestaron a su mamá, precisamente por no permitir las convivencias. Déjame decirte que el arresto fue después de 2 años que lo decretaron, ¿no? O sea, después de que apeló, se fue al amparo, etcétera. Entonces ella va y lo deja a la guardería, y entrando a la guardería, bueno, ya cuando sale es cuando la arresta. Entonces él nunca se enteró. ¿Y por unas horas nada más? Sí, 12 horas, ¿no? Al principio dijo, pues si son 12 horas yo me las aviento. Total, que son 12 horas. Como un alcoholímetro. Pero no lo va a ver, ¿no? Y bueno, el tema es que va la policía, ¿no? Va el hombre, la mujer, la someten porque se echó a correr, la suben a la patrulla y bueno, ahí va. Cuando sale, va con mi hijo y le dice, oye, tu papá es un maldito, me arrestaron, me metieron a la cárcel. No me quiere ni te quiere a ti. O sea, siguió fomentando todavía más. Sí, porque la manipulación es espantosa, ¿no? Entonces, cuando el niño voy por él, pues no quiere irse conmigo. Así es. Hablo con él, bueno, pues ya lo convenzo, se va conmigo. Y le digo, oye, hijo, ¿qué tienes? Platícame. No, es que tú eres malo porque tú metes en la cárcel. Le digo, oye, hijo, es que antes que todo, hay que respetar la ley. Y se quedó muy convencido con esa explicación. Es que y eso daría respuesta a la pregunta, ¿eh? O sea, si se respeta la ley, podríamos vivir de otra forma. En Estados Unidos dicen, si el señor tiene derecho a la convivencia con el menor y el menor con su papá, ¿por qué se le va a interrumpir? No, porque mira que... No. Si está este derecho, hay que llevarlo a cabo. No, pero es que es muy violento, el niño no quiere ir y todo. Como sea. Sí, no, y se ejecuta. Y hemos visto ahorita fenómenos muy, muy alarmantes donde, por ejemplo... la mujer o el hombre, ¿no? Pero sobre todo la mujer va y denuncia penalmente, ¿no? Y dicen, es que el señor me pegó o le pegó al niño. Y entonces automáticamente obtiene una restricción para que uno no se acerque. Y va, lo lleva al juzgado familiar y el juez lo ve y dice, no, pues ese es un delincuente, ¿no? Y entonces decreta ya,
se rompe el vínculo, ¿no? El gran problema es ese rompimiento del vínculo. Yo creo que sí está bien que de la manera que sea, bueno, evidentemente preservando los derechos del menor, ¿no? Siendo muy cuidadoso, claro. Se debe de restablecer ese vínculo a como dé lugar. Y es lo que no hacen los Yo jueces. siento que, cambiando un poquito a la parte del centro de convivencias, familiar supervisado, yo siento que fue atinado. Fue atinado la creación, la instauración de ese centro, porque sí he visto que restablecen vínculos, Sí. que los niños se sienten más seguros en ese lugar, con psicólogos, con seguridad, con gente que les ayuda a jugar. Y he logrado ver en mi trayectoria profesional que papás que se veía que eran los más malos de los malos, pues no es cierto. Realmente, y ahora ya me llegan los informes al expediente o los reportes de las convivencias y pareciera que leo un cuento de hadas. Todo es Color de rosa. color de rosa, algodones de azúcar y demás, ¿no? O sea, yo creo que sí funciona ese centro de convivencia. Yo soy usuario Ajá. del Centro de Convivencia Familiar desde hace 2 años. Yo estoy convencido que sí, pero también estoy convencido de que ya es anacrónico, porque cuando lees el reglamento en la parte toral, cuando funda, esto se protege de que los niños, o lo protegen de un padre que es violento. Claro. Ya hay que modificar. No, Ahora, y deberían de darle más recursos a ese centro de convivencia, Así porque es. lamentablemente uno pide el que se lleve a cabo las convivencias y le dicen, pues solamente tengo estos horarios, ¿no? Y un horario que dices, híjole, pues Sí, y se van de no se vacaciones, ¿no? puede, Y se van de vacaciones. y ellos tienen vacaciones. Claro. Último año, un mes no hubo servicio. Claro. Entonces, otra vez se fomenta Yo la sí siento alienación que se institucional. podría hacer un poco más grande, porque la capacidad ya está topada de ese centro de convivencias. Y está muy feo. Y sí deberían de poderlo hacer mucho mejor. O sea, la idea de forma es muy buena, pero sí deberían de meterle más ganas, ¿no? Sí, esa pues parte. es nuestra familia, ¿no? Lo que hemos dicho. Yo también fui usuario del centro de convivencia casi 4 meses. Está muy feo, la verdad se lo digo. El tema también del trato, ¿no? Uno se siente como si fuera un criminal, ¿no? Con cámaras, ¿qué le digo al niño, no? Psicólogos, atrás del trabajador social, oiga, no le puedo decir nada al niño en relación a esto, no puede tener contacto con los otros padres, ¿no? O sea, realmente es una película muy difícil, ¿no? O sea, muy Debería de difícil. ser, digamos, bajo ciertas premisas para restablecer el vínculo y ya después que sigan su transcurso. Bueno, tiene sus natural. cosas muy favorables como negativas, ¿no? Pero, Así es. por ejemplo, a mí en mi caso, yo pude obtener la suspensión de la patria potestad precisamente porque se acreditó a través del centro de convivencias todas las inasistencias. Entonces, contra eso, pues es una documental pública. Así es. Claro. Pero es un informe de que la persona no asistió a llevar al menor. Y pues bueno, aquí se juntaron cerca de 9 inasistencias, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí es bueno, habría que meterle más presupuesto y hacer más, ¿verdad? Para que Así es. se pueda fortalecer y sobre todo vigilar que el tema sea un lugar digno, ¿no? Porque sí, realmente está muy descuidado. Eso es lo que yo Tú acabas de mencionar algo. Dignidad. Tenemos que ejercer los que de alguna forma somos impedidos, ya sea de mamá o papá, la maternidad y la paternidad de forma digna. Claro. Es muy importante eso. Y te mencionaba que le hicimos una propuesta a la directora, bueno, a quien está temporalmente ahorita a cargo del proyecto de desarrollo del Centro de Convivencia Familiar, que ya se le cambie el nombre, y que sea un centro de revinculación familiar y que además clasifique cuando vayan los niños ahí el grado de impedimento, de interferencia parental o de alienación, como se le pueda determinar, porque no es lo mismo un caso leve, donde sí hay contacto, hay comunicación telefónica y necesitan otro tipo de revinculación, porque ahí ya no hay un problema de revinculación, ahí hay un problema de convivencia. Algo moderado donde como que sí, como que no, requiere también de otra estrategia. Y los casos severos, donde llegas al centro de convivencia y el niño dice, es que yo no quiero pasar. Y la señora o el señor dice, yo no puedo obligar al menor, son sus derechos. Caray. Ese es el punto. A mí me ha pasado que mi hija un día me dice, no quiero pasar y tú no me puedes obligar. ¿Y quién te dijo que yo te voy a obligar? Cerrada su boquita, de repente desconcertada, como diciendo, sí, pues yo cuando me dijo, ¿no? Entonces llaman los niños programados desde ahí, desde ese instante, a
no entrar, no ingresar. Pero las mamás, otra vez, que es la mayor parte, que he visto a muchas mamás ahí, hacen una actuación que de veras a mí me gustaría llevar Óscares aquí, pero sería muy agresivo, porque sería el mejor drama, la mejor actuación. Cómo argumentan, dicen, convencen, es que yo no puedo hacer nada. Ella no quiere, o él no quiere. Y la cara, el rostro, anda hijo, pasa con tu papá, por favor. Por favor. Entonces, que sirvan mis brazos. Sí, ¿no? Entonces, sí hace falta modernizar en ese sentido, ¿no? Sensibilizar. Porque, bueno, pues están regulados bajo la norma, bajo ciertas cosas, y otra vez la perspectiva de género. Cuidado y uno se le ocurra en ese momento invocar o hacer algo, porque los jueces se van contra uno. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de modernizar el centro de convivencias, de meterle más recursos, de hacer más cosas, se hiciera como en Estados Unidos? Lo que insisto es, se tiene este derecho, me lo llevo, ahí está su hijo y váyase. ¿Qué sería una maravilla. A mí hasta se me ocurre que debería haber un centro, una institución, institucionalizar al menor, quitárselos, pero no el DIF, porque el DIF está de espanto. No, se está horrible. Entonces, o algo del tribunal donde institucionalices al menor por lo menos una semana, 15 días, y se haga ese trabajo previo antes de entregárselo al padre, por ejemplo, en el caso de una suspensión de patria potestad. Ni modo, hay que hacerlo por bien del menor, ¿no? A ver, mira, vas a estar aquí. Diría aquí la psicóloga, o sea, previamente va a haber esto para que vayas digamos, programándote. La parte de se va a dar en algún momento, tómalo con las mayores adecuaciones, objetividad, lo que sea, ¿no? Incluso yo pongo un poquito el ejemplo de cuando llegó este señor Donald Trump a la presidencia de la República. Todo el mundo estamos con la alarma totalmente, ¿no? Y nos programamos. Y ya había hasta memes en Facebook y todo. Pues ya suéltenme el toro de una vez, hombre. Ya me cansé de... Ahí viene el espanto, ahí viene el espanto. A ver, pues ya suéltenlo ya, ¿no? Nos programamos y ya lo aceptamos. Ya está dentro de nuestra realidad como tal. Entonces, podría ser una buena opción esa parte previa y que sí se dé, no por la fuerza, pero que sí se cumpla con esa determinación. Vamos a una pausa comercial, regresamos. Bien, estamos de regreso en que sería el último bloque de este programa, que hay mucho que decir. Lamentablemente hay poco tiempo, pero bueno, tendremos que dar algunas pequeñas conclusiones, porque insisto, es el último bloque que nos queda, pero sí quisiera ver cuál sería su conclusión, psicóloga, con respecto a lo que hemos platicado. Digo, es un tema muy amplio, sé que hay muchas cosas que no están definidas, más sin embargo, bueno, con lo que se abordó, no sé si pudiéramos tener alguna opinión que pueda servirle, sobre todo a los televidentes, de su pensar, ¿no?, con respecto al tema. Claro, bueno, es muy importante el ver los efectos que genera el SAP. Uh-huh. Los efectos son tanto emocionales como sociales. Uh-huh. ¿Sí? Se habla desde ansiedad, depresión, en los efectos emocionales, esta parte de una autoestima vulnerable, un autoconcepto incluso, ¿no? del mismo tipo, ¿sí? Esta inseguridad, vínculos ansiosos, ya que están constantemente considerando, si digo esto, no le va a agradar a mi padre alienante, ¿no? Entonces se la viven constantemente queriendo hacer, decir y pensar lo que el padre alienante desea, con tal de sentirse aceptados. Entonces se viven en una ambivalencia de rechazo y abandono, porque por otro lado están convencidos de que el padre alienado los abandonó, ¿no? De hecho, es mucho el discurso que da el padre alienante: si tu padre te hubiera querido, no estaría con nosotros, ¿no? Nos abandonó. O el caso de que, digo, por así decirlo, la mujer le diga, dile a tu papá que que me dé más dinero, me mande tal cosa, y si no, tal o algo.
Pues es una posición muy difícil, ¿no? O sea, Sí, también exacto. De hecho, bueno, ellos se vuelven como en esta parte de responsabilidad entre las relaciones. Juegan alianzas, sentimientos de culpa, ¿sí? Entonces, hay muchos efectos emocionales y sociales. En lo social podemos hablar de comportamientos asociales, agresividad, aislamiento emocional, que en ocasiones son detectados por los colegios, por el ámbito académico, ¿no? Los niños les cuesta trabajo establecer relaciones de contacto con sus pares e incluso con adultos. En la adolescencia, usted comentaba en un principio, sí hay estadísticas de que son más propensos a algún tipo de vicio. adicción. Totalmente. ¿Sí? También se habla de anorexia, de bulimia. O buscar hasta la muerte incluso. Exacto, ¿no? de rasgos suicidas, ¿no? Claro. Incluso ya llegarlo a cometer, ¿sí? Y también hay teorías que hablan de homosexualidad, Claro. ¿no? Por esta negación de identificarse con ese progenitor al O buscar el cuidado de, digamos, de su papá a través de un amigo, como Exacto, tal. De sí. lo que no pudo tener, como tal, ¿no? Es muy complicado. El tema tiene mucho que dar, Da para pero mucho este tema. yo sí creo que la normatividad tiene mucho que ver, mucho que podrían hacer, pero también los papás, y invito aquí a todos los televidentes, a que hagan un examen de conciencia. De verdad, si ustedes están viviendo algo similar, piensen que no es ustedes, están dañando a sus hijos, que son los que se están llevando entre los pies, por así decirlo. Exacto. Y de verdad, ellos son la siguiente generación. Nosotros todos estamos de paso. Entonces, lamentablemente, si ustedes dejan a gente que esté dañada y todo, pues no sabemos en qué va a terminar todo esto, ¿no? Así es. Doctor Cisneros, un pequeño comentario. Sí, pues Una conclusión. y nosotros hemos visto incluso pláticas de la gente del Instituto de la Juventud que asocia el tema del embarazo adolescente con este fenómeno que está pasando, ¿no? O sea, es un problema de salud pública, mucha gente lo ha dicho, no lo digo nada más yo, o sea, lo ha dicho mucha gente de la salud, pero bueno, a nivel legal, el problema que tenemos es un problema de aplicación de normas, ¿no? O sea, realmente O sea, vemos digamos que se tienen que fajar bien ya los pantalones Sí, los jueces jueces, familiares. sí, así es, porque la normatividad ahí está, es un derecho humano, está reconocido, está incluso en la Constitución también de la Ciudad de México, ya lo pusieron ahí en el artículo 11. O sea, hay toda una serie de normatividad que sí lo regula y establece que es un derecho del menor. Pero tienen que llevarlo a cabo. Pero no lo llevan a cabo, ese es el problema, que yo creo que hay falta, pues, que realmente... Es que les da miedo a lo mejor que si toman una decisión que ahora alguna de las partes se vaya contra ellos. Así es. Por algún exceso a lo mejor de poder o de decisión o algo, pero pues para eso están en ese cargo, si no, pues ¿para qué queremos mejor una máquina entonces que haga las cosas, ¿no? Sí, sí, para concluir, yo creo que aquí el gran perdedor son los niños. Los niños. Son los totalmente. niños definitivamente, porque por un tema de poder, ¿no? De utilizar al niño para sacar dinero, para Moneda de para cambio, venganza, eso ¿no? es lo malo Para de una todo, venganza, ¿no? no se dan cuenta del grave daño que le hacen a los niños. Entonces yo concluyo, bueno, pues pidiéndole a la gente, ¿verdad? Que nos Un examen escucha de que- conciencia de que las haga autoridades eso. que ya se fajen los pantalones Sí. y los legisladores si pueden incluso fortalecer claramente a las autoridades judiciales para que no se hagan a un lado, ¿no? En lo que Así sí es. tienen que entrarle al toro por los cuernos, ¿no? No, y incluso en la ley esta general de niños, niñas y adolescentes habla de que debe de haber campañas, Claro. ¿verdad? De concientización de la sociedad, porque pues todo arranca desde la familia, ¿no? Claro, Si totalmente. si no hay información y no se dan cuenta del grave daño que le hacen a los niños, pues yo creo que lo van a seguir haciendo, ¿no? Entonces, Totalmente de acuerdo. Es donde yo creo que es una labor de todos, ¿no? Claro. Autoridades y de nosotros como sociedad. Bien, doctor Raimundo Martínez, no sé si nos Muy puede dar interesante alguna conclusión. El cierre. Yo creo que si a partir de junio de 2011, que se constitucionalizan los derechos humanos y en donde el menor, ahora sí formalmente, al menos aquí en el país, deja de ser objeto de derecho y entra a ser un sujeto de derecho, pues el artículo 19 de la Convención Americana es muy claro. Dice, todo niño tiene derecho a medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.
Entonces, coincido con lo que dice el doctor Juan, que la sociedad debe de tener conciencia de que el cuidar a los menores no es labor nada más de los papás, es de la sociedad en general y del Estado. Claro. Y más ese ente... Deben de poner mucha atención porque esas Claro. son las siguientes generaciones que van a estar llevando a cabo pues toda la sociedad, todas las cuestiones legales y demás, ¿no? ¿Cómo queremos tener una sociedad fuerte y dispuesta a soportar todos los embates que vienen en un futuro cercano si tenemos menores y familias resquebrajadas que no tienen un rumbo y no Y saben son a el dónde principal ir? núcleo Claro. de cualquier sociedad, Así es. la familia. Exactamente. Entonces, sí le pedimos al público que incluso los familiares no se metan. Es Claro. un problema de un papá y de una mamá, desgraciadamente. tíos, abuelos, no se metan. Claro, alrededor hay gente que interviene Claro. y de una manera tan directa que es hasta más nocivo de lo que el papá o la mamá le puede decir al menor. Un último comentario aquí, Sí. don José Ferreira. Todos hablamos de derechos humanos, hoy esta es una palabra que está de moda, pero yo creo que a la familia, a la sociedad, nos corresponde ejercer primero ese derecho humano en casa, a través del diálogo, de la comunicación, de un conflicto de pareja, platícalo, y si no hay otra solución más que la separación, sepárate armónicamente, pero no perjudiques a esos niños que alguna vez hubo algún gran amor, alguna ilusión, y es producto de algo. Claro. No los dañemos, sigamos ahí. Y por otro lado, aquellos que se encuentren en una situación difícil, no le teman a las autoridades, exijan sus derechos, confronten a los jueces, a quien sea necesario, pero protejan los derechos de sus hijos. No hay Y mejor los defensor. suyos, porque también es un Claro. derecho de los papás. No hay finalmente, mejor o de las defensor mamás, ¿no? En este de los caso. derechos de los niños que sus propios padres. Claro. Bien, pues lamentablemente se ha agotado el tiempo del programa, no el tema del programa, porque es un tema que puede dar para mucho más, pero lamentablemente, pues bueno, no gozamos con tener más tiempo en este programa. Yo le pediría aquí a los televidentes que si ustedes tienen alguna duda, alguna aclaración, algún comentario, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde con gusto los atenderemos, platicaremos con ustedes, o los pondremos en contacto con cada uno de los panelistas que aquí nos acompañó, porque digo, cada quien puede decir, bueno, yo quiero platicar con el doctor, o con el licenciado, o con la psicóloga. Entonces, con gusto los ponemos en contacto, márquenos, porque nosotros sí contestamos, a diferencia de otros programas que no hacen caso realmente de las preocupaciones de la gente, las dudas que se lleguen a tener, ¿no? Les señalamos también que nuestras redes sociales nos pueden encontrar en YouTube bajo el nombre Justicia para Todos. Ahí pueden encontrar pues, todos los temas de derechos y obligaciones o temas polémicos que hemos platicado a lo largo de 2 años y medio. De verdad, véanlos, conozcan sus derechos, conozcan sus obligaciones. Son cosas muy importantes para su sano desarrollo de cada uno de nosotros, de sus hijos, de toda la sociedad como tal. De ahí les pido también que nos dejen sus comentarios, porque eso nutre mucho a este programa, para saber qué temas desean que se aborden, a quiénes podemos invitar, hacia dónde quieren llevar este programa, porque es muy importante, insisto, para que ustedes conozcan totalmente el marco legal que les puede aplicar a cada uno de ustedes. En Facebook y en Twitter nos encontramos bajo el nombre Justicia para Todos TV. Hay que agregar ese TV porque luego no lo agregan. Y bueno, pues ahí nos encontramos. De verdad, déjenos todos sus mensajes. Nos sirve mucho para progresar en este programa. Bien, pues no me resta más que agradecer aquí a los panelistas que nos acompañaron a lo largo de este programa, a la producción por hacer posible el mismo, y agradecerles a ustedes, televidentes, a ustedes que nos han sintonizado, que nos han acompañado a lo largo de esta transmisión. Espero que nos vuelvan a sintonizar la próxima semana en un programa más de Justicia para Todos. Y recuerden el lema de este programa. ¿Cuál es? La justicia es ciega, nosotros no.